Las falsas denuncias dañan a inocentes y debilitan la confianza en la justicia. Por eso, le damos voz a sus protagonistas. No están solos, somos miles. Acompáñanos cada jueves, de 19 a 20 horas, por Raman TV. Buenas tardes, un jueves glorioso, un 9 de julio. Aquí estamos con los colores patrios para homenajear a nuestra patria. Bien, nos juntamos nuevamente, como siempre, para tratar algunos de estos temas que nos tocan vivir de cerca y queremos compartirlo con muchos. Así que, por favor, pongan like, dejen un comentario, participen del chat, que es muy importante que lo hagamos para que toda esta información que tratamos de dar desde este medio pueda cubrir y proteger de alguna forma a aquellas personas que han sido damnificadas por una falsa denuncia. Hoy vamos a tener un caso particular, un rubro, un área, podríamos decir, muy particular que tiene que ver con los docentes y sobre todo con los docentes universitarios. Hace un tiempo tuvimos a Marco Fattorello, un violinista de la zona sur del país, que trabaja en el IUPA, que es un instituto de la zona sur del país, que normalmente está haciendo muchas denuncias vía Instagram y la verdad es que siempre ha conseguido llamar la atención por sus declaraciones, por sus filmaciones, por sus consignas. Y así que en aquella ocasión también pudimos conocer el caso de Bruno Sanchi, y que me disculpe si no lo estoy pronunciando demasiado bien. Vamos a conocer este caso tan particular hoy, que tiene aristas que no son las de alguna forma estar enlazadas con los tribunales, tanto sea de nivel civil o del Poder Judicial y del fuero penal, sino que este tipo de denuncias, por lo menos en lo que tiene que ver con la universidad, en muchos casos quedan ahí relegadas dentro de lo que es el ámbito de las autoridades de cada una de estas entidades. Así que yo diría que primero, para ponernos un poquito en tema, vamos a pasar un video que justamente él subió en el día de ayer y después vamos a tener un diálogo con él. Así que, Franco, si se puede. Entregué un pedido de sumario para la doctora Mónica Graciela Gatica, la vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El pedido es al Consejo Directivo, que ahora va a tener que investigar o dejarla pasar, cajonearlo, esconder, como muchas veces lo han hecho. Es por falso testimonio y ocultamiento de pruebas en sede sumarial, por calumnias e imputación de delitos aberrantes en el mismo seno del Consejo Directivo, por instigación a la violencia institucional y por la falsa denuncia que presentó el 28 de abril pasado cuando fui a la universidad simplemente a entregar una nota ejerciendo mis derechos laborales para que quiten la cartelería difamatoria sobre mi persona que hace años se encuentra ahí. Y todo esto está respaldado con pruebas, con documentos oficiales, pruebas de sede judicial, testimonios y diferente material que me han pasado inclusive los ex colegas de la doctora Gatica, los miembros del grupo de poder que controla la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en el día de hoy. Los enojados, los que han sido canibalizados por cargos y repartija de dinero de su propio grupo político. Y quiero aclarar que a diferencia de muchísimos académicos y docentes universitarios, terciarios y de nivel secundario, yo tengo las pruebas para defenderme. Tengo las pruebas para defenderme en un sistema en el cual basta con acusar a una persona para arruinarle completamente la vida, para cancelarlo, para empujarlo a cometer los actos autolesivos más terribles que pueden existir. Todo esto debido a la famosa autonomía universitaria, porque la universidad, al ser autónoma, tiene su propio sistema de justicia y muchas veces, por no decir casi siempre, es un sistema que viola los derechos humanos de los mismos docentes, alumnos y no docentes. Un sistema de justicia paralelo que está en manos de los mismos acusadores, los que atienden de los dos lados del mostrador. Y esto se los voy a demostrar en breve.
Bien, creo que para muestra basta un botón. Esta historia no comenzó aquí, comenzó hace ya varios años, por lo que tengo entendido. Es una temática que cada vez está cobrando más y más impulso. Bruno Sanchi es historiador, es investigador, le gusta ir a las fuentes, eh, con lo cual es muy terrible para un docente que ha sido cancelado, como se suele decir en estos tiempos. Es muy doloroso sobrellevar esto durante tanto tiempo y sobre todo porque ahora cuando conozcamos la causa podamos comunicarnos con él. Ha tenido un montón de vericuetos que lo han hecho transitar seguramente con mucho dolor, ¿no? Vamos a ponernos entonces en contacto con él y aquí está. Buenas tardes, licenciado Sanchi. Discúlpeme si Hola, lo buenas estoy pronunciando mal. ¿Es tardes. Sansi o Sanchi? Es lo mismo. Ok, es de origen italiano seguramente. Es español, Oh, era Sánchez originalmente, pero lo cambiaron en la aduana. claro. Evidentemente, mi abuelo tenía algunas cosas que ocultar de su pasado, o lo escribieron mal, y en Italia dicen Sanchi, Ajá, pero no existe la doble C después de la N en italiano. Así claro, que hay, bueno, hay, cualquiera está hay, bien, hay Sanchi, todo un Sansi. lenguaje claro. La verdad es que la historia de muchos, ¿no? Muchos de esos apellidos han resultado así modificados porque como se han entendido, se han escrito y así han quedado en el país. Bien, licenciado, yo decía que usted es historiador y es investigador y también tiene un podcast, ¿no? Que he podido escuchar donde usted en este momento está desenvolviéndose profesionalmente porque han ocurrido algunas cosas que esperamos que ahora nos cuente y que han hecho que usted también desarrollara allí, digo, en el podcast, eh, todo su saber, ya que lamentablemente por ahora no es posible que usted pueda dar clases. Así Esta historia es. comienza hace muchos años. Le cuento que aquí tuvimos a Marco Fatorello hace un par de meses, un caso que usted conoce perfectamente. Y bueno, a partir de allí también conocimos su caso, que según tengo entendido empezó hace muchos años, así que espero que usted lo cuente. Así es. Sí, y también estuvo Guido Galafasi, Así es. colega de Académicos contra las Falsas Denuncias. Digo, esto es importante porque si bien yo voy a hablar hoy y voy a hablar de mi caso, como usted me solicitó, también quiero dejar claro que soy uno de los pocos que por ahora está vivo, entero, y que tiene la suerte de seguir y de continuar en una batalla judicial contra la universidad. Solamente esa salvedad, porque son muchas personas las que son víctimas de persecución ideológica en las universidades en nombre de la famosa autonomía universitaria, ¿no? Sí, es Eh, cierto, es cierto. El señor Guido Galafasi estuvo aquí en forma personal hace ya un año y medio. A mí me llamó mucho la atención en aquel momento el caso, que también es atribuible a una falsa denuncia. Nos contó personalmente de qué se trataba en aquel momento y cuando me lo reencontré un tiempo más tarde, me encontré con la lamentable noticia de que había más casos. Y uno de estos es el suyo. ¿Cómo comenzó? bueno, en realidad es de larga data. Básicamente quiero aclarar que soy historiador, soy investigador, como usted dice, soy docente universitario. Comencé mis tareas en el año 1990 y trabajé en diferentes universidades e hice diferentes estudios de posgrado, investigo diferentes cuestiones, también soy escritor, pero básicamente se podría decir que esto se debe a cómo trabajo dentro de la universidad y al tipo de personas a las que molesto. Así como el señor Galafasi, o lo hizo en la Universidad de Quilmes, o Martín Aveiro en la Universidad Nacional del Sur, y muchos otros docentes a lo largo y a lo ancho del país, que hoy por ahí no pueden hablar porque no tienen la oportunidad, o porque fueron silenciados, o porque simplemente tienen la voluntad quebrada, o por el hecho de que no están vivos. Yo tengo la suerte de poder contar esto que me sucedió. Y básicamente, evidentemente, mi persona significó una molestia muy grande desde el punto de vista de lo que yo enseño, porque enseño historia,
de una forma que yo considero que es objetiva y como debe enseñarse, sin ningún tipo de adoctrinamiento a los estudiantes. Entonces, básicamente trabajo cuestiones históricas que, si bien investigo historia aquello de la época colonial, por ejemplo, o más antigua, me especializo en conflictos internacionales y en traumas colectivos. Y eso significa cuestiones de actualidad. Y cuando uno trabaja cuestiones de actualidad, las tiene que contar como obligatoriamente debe, con la mayor objetividad posible. Entonces, mi forma de trabajar, evidentemente, ha molestado a muchas personas porque ha derrocado algunos ídolos que tienen y he tenido cierto apego con algunos estudiantes y colegas. De hecho, organizaba viajes alrededor del mundo en el cual cada uno se pagaba su propio costo, en el cual tampoco había ningún rédito económico. Todo esto de forma formal a través del Ministerio de Educación de Chubut y de la Universidad de la Patagonia. Entonces íbamos a diferentes lugares y enseñábamos la historia donde esas cosas pasaban. Aparte de mis cátedras, que enseño diferentes cuestiones, entre ellas investigación, estas cuestiones de actualidad y a dar clase de historia, yo llevaba a mis colegas y estudiantes a diferentes lugares del mundo y trabajábamos esas cuestiones y hablábamos con la gente. Y esto de que yo hable con la gente, evidentemente, ha molestado, porque en algunos casos donde hay relatos establecidos, donde, digamos, se enseña una historia que no es ni que pasa, evidentemente afecta ideológicamente a algunos grupos que pierden poder en la universidad porque se les cae el relato que tienen armados tanto con docentes como con estudiantes. Quiero aclarar que en mi caso y en el de muchos otros colegas son grupos minoritarios absolutamente sobrerepresentados. Esto Ujú, quiere decir que son un pequeño grupo de personas muy violentas y muy ruidosas. Esto es importante aclararlo, ujú. porque la mayor parte de la gente les tiene miedo, o porque tienen esa violencia, porque tienen el poder en estas instituciones, porque tienen el poder de echarte, o el poder de no ascenderte, o el poder de quitarte una beca en el caso de los estudiantes. Entonces, evidentemente, he molestado tanto que han terminado en un quiebre político que hubo dentro de la universidad, en un momento que estaba ocupando un cargo de gestión en el área de investigación y era representante de docentes en el Consejo Directivo, que vendría a ser como la Cámara de Diputados, digamos, para hacer la Claro. referencia dentro de la universidad. Ujú. Por una desaveniencia política, empecé a ser sistemáticamente denunciado, con denuncias falsas, obviamente. Quiero aclarar esto, utilizaron la bandera de género, en este caso, para censurarme, y a partir de ese momento, un momento en que soy agredido a fines del año 2018, agresión que está filmada inclusive, me fui víctima de una persecución implacable que dura hasta el día de hoy y que todavía va en aumento y en escala. Entonces, básicamente, ¿por qué me persiguen? Porque no les gusto, porque no les sirvo y porque les destruyo los relatos. Me acusan de tonterías como, por ejemplo, qué sé yo, ya que esta semana fue la cuestión del Che Guevara y Ujú. trascendió. Básicamente yo he viajado a Cuba, de hecho he estado con Fidel Castro, no en privado, obviamente, sino en el Congreso Pedagogía 93, por ejemplo, y tuve la oportunidad de hablar, interactuar y entrevistar con muchos cubanos, y ahí nomás me di cuenta que esto se trataba de una dictadura. Quiero hacer Y una pequeña en un aclaración. momento, Quiero hacer sí, una pequeña aclaración, y es que en realidad cuando usted se refiere a la pintura o a la pintada del Che Guevara, en realidad se trata de un mural que estaba en el, no sé si en el Yupa o en la facultad, y sí, ocupaba toda una pared, y un docente tomó la decisión de ir y pintar este mural. Y por esto ha sido, bueno, llamado la atención, etcétera, porque no pidió permiso a las autoridades y demás, ¿no? Cuestión que a mí me gustaría también además preguntarle, pero en este caso sería a Marco Fattorello, qué está pasando con las autoridades de ese lugar, ¿no? Pero bueno, quería contar que en realidad usted se refería a ese hecho, ¿verdad? sí me referí a ese hecho porque fue en mi universidad, justamente. Ujú, ajá. Marco Fattorello tiene una cruzada personal dentro de esta cuestión política y tenemos objetivos diferentes, pero compartimos
amistad y algunas otras cuestiones también que tienen que ver con las falsas denuncias. Una Y digo causa esto, por común. ejemplo, porque una de las denuncias que me hicieron fue de violencia de género, y mire qué interesante esto, por acoso ideológico, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser? Justamente había leído yo un libro sobre el Che Guevara, de un autor que vive en París, Jacobo Machover, un cubano exiliado, que decía cosas terribles del Che que yo desconocía. Y como soy inquieto y no me alcanza con las cosas que leo, porque en el mundo de la historia hay mucho relato y mucha mentira y mucha ficción, fui a París en el año 2009 a preguntarle y pedirle que me muestre estas pruebas de que si el Che Guevara era esto, aquello o lo demás. Y bueno, fui en el 2009, de hecho fui con un grupo de estudiantes y de colegas, y le hicimos una entrevista y me mostró las pruebas. Cuando yo llevo eso a la universidad, el Discúlpame, grupo, estamos hablando de una persona cubana, ¿verdad? sí, se llama Jacobo Machover, lo pueden encontrar en las redes, escribió un libro que se llama La Face Cachée du Che, que es la cara oculta del Che. De hecho, el padre de él trabajaba con el Che Guevara en el Ministerio de Economía, cuando estaba a cargo del Banco de Cuba, y bueno, es una de las personas exiliadas justamente. Y entonces, cuando yo constato estas cosas y les llevo la entrevista a mis estudiantes, porque les llevamos la voz de las personas que participan en la historia, me acusan básicamente de acoso ideológico y de persecución machista, de violencia de género, por enseñar esto. Usted veo que pone esa cara y dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, fácil, porque el estudiante, que es en el momento creo que era presidente del centro de estudiantes, dice que como yo enseño que el Che Guevara, que es un héroe para ella, cometió crímenes y encima disfrutaba de la sangre, porque esa es la documentación que tenemos, está en las cartas que le escribía el Che Guevara a su familia. Entonces yo ejercía violencia de género porque le enseñaba algo sobre un héroe que ella tenía, que era en contra de lo que ella creía, porque para ella era un paladín de la justicia, de la humanidad y del pacifismo, y entonces eso era violencia de género porque yo tenía más autoridad y le imponía ese conocimiento. Esa es una de las denuncias. Para que quede claro el tipo de cosas que... Entonces dice, bueno, es acoso ideológico. Y de acoso ideológico, después pasa a acoso, como si fuera sexual, porque dicen Bruno Sansi acosador, y de acosador sexual prácticamente a violador y asesino Hay un sin paso. intermedios. Ujú. Exactamente. Entonces, esa campaña de desprestigio que sufrí fue dentro del ámbito de la universidad. Vino la pandemia, se hicieron varias denuncias, fueron varias las personas que me denunciaron, todas arregladas en grupo, conformadas en un colectivo, donde me acusaban, qué sé yo, de gordofóbico, porque le di una barrita de cereales a un estudiante que estaba con sobrepeso, que yo le convidé en el momento, y a los otros se ve que le di chocolate o me quedé con chocolate para mí, no me acuerdo, pero estupideces absolutas. Digo esto No, porque mi tema discúlpeme, se pero judicializó. no resiste análisis lo que me acaba de decir, ¿eh? No, no resiste análisis y es justamente por eso que estoy donde estoy. Porque aparte, bueno, me acusaron de hacer todas estas cosas en clase, básicamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo grabo mis clases. Entonces, grabo mis clases para los estudiantes que faltan o para mis ayudantes de cátedra. Entonces, tengo todo registrado. Y las cosas que decían estas personas sobre mí, era fácil demostrar que no eran ciertas. O qué sé yo, por ejemplo, un estudiante se había plagiado, había copiado un trabajo y dice que en la denuncia, va como testigo ella, dice que, por ejemplo, yo nunca le dije que se había copiado ni di la oportunidad de rehacer el trabajo. En realidad tengo la clase donde le digo a ella y donde combinamos qué tipo de trabajo y donde ella reconoce que se copió. Aparte, hasta hoy tengo el examen, porque soy de guardar documentos, soy historiador. Entonces, bueno, ese es el tipo de Y cosas muy que benevolente de su van parte, muy juntando. benevolente de su parte, discúlpeme que se lo diga, pero yo he sido docente, no sé si hubiera tomado esa misma decisión para alguien que se copia. O sea, la verdad, bastante Sí, pasa generoso que en usted. aquel momento no había ningún reglamento al respecto en la universidad y yo, en realidad, mi forma de trabajo es que el estudiante aprenda. Entonces no me importa cuántas veces inclusive rehaga un trabajo mientras sepa. Entonces, Claro. para mí en general tiene, qué sé yo, por ejemplo, me denunciaron, para que tenga una idea, a veces el reglamento dice que uno tiene trabajo, qué sé yo, parcial y recuperatorio. Ujú. Pero para mí podía recuperarlo todas las veces que quiera, no necesariamente una. Podía ser dos o tres hasta que le salga bien, porque lo importante era llegar al final de cuatrimestre y que los chicos y las chicas sepan. Esa es mi forma de trabajo. Y
trabajo de esa manera. Igual, bueno, no importa. La cuestión es que una vez que terminó toda esta locura en la universidad, el abogado de la universidad recomendó que nada de lo que habían denunciado valía y que solamente una discusión que tuve con una autoridad, siendo yo representante de docentes, era para aquello, en el caso de que hubiera sido verdad, un apercibimiento de 3 o 4 días, una cosa así. Qué cosa que yo también negué porque también tengo la prueba de que es al revés. Está la prueba documental, me refiero. Pero bueno, en la universidad entonces decidieron echarme, y para echarme, a medida que yo iba presentando las pruebas y demostrando que ellos mentían, para echarme decidieron prescribir 5 de las 6 denuncias que me habían hecho, porque en cada una yo demostré que era mentira, y echarme por esa tontería de una discusión. Obviamente, nada de esto en la justicia, quiero aclarar. Eh, Porque yo termino en la justicia y el que lleva a la Universidad de la Justicia soy yo. Y tuve que esperar años para eso, porque no se puede originalmente uno ir a la justicia directamente porque la universidad es autónoma. Y al ser la universidad autónoma tiene su propio sistema de justicia. Digo, y esto quiero aclararlo porque la autonomía universitaria en este momento es la excusa perfecta para perseguir docentes que no se alinean o no piensan como los grupos de poder. Entonces, esta autonomía hace que cuando un pequeño grupo de poder tiene mucho poder dentro de la universidad, no le importan las leyes, no las cumple. Y uno tiene que recurrir a la justicia después. Y puede tener la suerte de que la justicia diga este procedimiento está mal hecho o no, pero no se mete con las cuestiones de fondo. Pero ¿qué pasa? A diferencia de muchos otros docentes que sucumbieron en esto, yo sí tengo pruebas concretas y pude demostrarlo. Digo esto porque ya tengo 4 sentencias ganadas en la justicia. Y fue tan sucio y tan persecutorio lo que me hicieron en la universidad que hasta me aceptaron una renuncia que nunca presenté. Esto es una locura absoluta. ¿Cómo? Yo era prosecretario de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en el momento que sufro esa agresión, hacen una cadena de mails, una serie de scratches por todos lados. Esto debo aclararlo. Scratches absolutos en las redes, cientos de personas. Y al final, un día llegan, votan, dice, bueno, yo había pedido una licencia médica y dice, Sansi renunció. Aceptémosle la renuncia. Y la mitad de los consejeros que estaban sentados sabían que no era cierto porque yo estaba pidiendo licencia médica, por estrés postraumático, de hecho, que era mi situación en ese momento. Y dijeron, no, bueno, le aceptamos la renuncia, listo, se terminó. Y no existió. Digo, todo esto porque está demostrado en la justicia. Y así 1, 2, 3, me siguieron suspendiendo durante años, no me reincorporaron, nunca me volvieron a hacer los sumarios porque tenía pruebas en todos de que era mentira. Entonces la universidad, al no avanzar con los sumarios, porque si avanzaba con los sumarios, yo iba a ser declarado inocente. Entonces hay una confusión que tienen muchos colegas que dicen, Sansi fue declarado inocente por la justicia. Eso nunca pasó, porque nunca me denunciaron en la justicia como para que la justicia tenga que declararme inocente. No sé si me explico. Esta Sí. aclaración es fundamental. No es que Sansi fue inocente por falta de pruebas, no, nunca fui declarado inocente porque nunca hubo ninguna causa. De hecho, las personas que me denunciaron, la causa es mía. Yo denuncié con pruebas a todas las personas que me denunciaron, hicieron esas falsas denuncias en la universidad y estamos en juicio. De eso de hace años, ¿sí? Porque la justicia lamentablemente tarda demasiado y siempre que se expide termina siendo salomónica y nunca es de la satisfacción de la persona injuriada y agredida. Porque, por ejemplo, cuando la justicia reconoce que me sacaron de mi cargo de forma arbitraria, mentirosa, falaz, yo pido, bueno, pero páguenme el salario que me corresponde. Y me dicen, no, porque no los trabajó. Claro, ¿cómo los voy a trabajar si yo estaba con licencia médica? Entonces la justicia se quedó en eso. Bueno, reclamaré esto después, porque ahora viene el juicio contra la universidad por daños. Entonces todo esto y la mitad de mi sueldo que prácticamente me dejaron de pagar, la voy a reclamar, obviamente, lo cual es un engorro para la sociedad, porque todos somos los que pagamos eso en la universidad. Bueno, y después pasaron otras cosas. No sé si quiere que continúe o tiene alguna pregunta para hacer. No, estoy tratando de leer algunos comentarios. Le digo que Perdón, yo no estoy siguiendo las redes.
Bueno, acá alguien dice con mucha certeza, cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana, ¿no? La verdad es que todos comentarios, bueno, de alguien que evidentemente tiene una buena participación en el chat. Em, ¿Usted fue defendido por un abogado defensor particular u oficial, me dicen? Me No preguntan. particular, y de Ajá. hecho me gustaría mostrarle una foto de mi abogado, no Sí. solamente porque lo recomiendo. No sé si las luces permiten esto, pero ahí estamos. Sí, se ve muy bien. Bien, y si usted ve, acá está mi abogado más solo, mire dónde estamos. ¿En el norte o en Bolivia? En el sur, en el medio de Ah, la nieve. bueno, pensé que era esos, ay, bueno, esos lugares donde hay sales, donde hay sal. No, no es Pero no, sal, es hielo. justamente la nieve que tuvimos que transitar en la ruta. Digo, ¿por qué muestro la foto de mi abogado, que se llama Mateo Rocio Coblier? Porque también lo recomiendo. Por el simple hecho de que es una persona que me acompañó en un momento en que ningún estudio jurídico del país quiso tocar mi caso. Y Vamos a, siendo él, vamos a aclarar que usted está hablando, usted está en la ciudad de Rawson y allí está, entre Leu. perdón, en Trelew. Sí, sí. Y allí está también la facultad de la que estamos Acá hay una hablando. sede, en realidad nosotros tuvimos que ir, ese día fue el día que me echaron de la universidad, tuvimos que ir a Comodoro Rivadavia y casi nos matamos en la ruta. Por eso le estoy mostrando la foto, porque es un abogado que se comprometió con la causa, siendo que su madre y su hermana son feministas, pero ambas me conocen desde prácticamente mi adolescencia y saben quién soy. Y es el único abogado del país que aceptó defenderme en ese momento. Imagínese, año 2019, pleno auge Engorroso, del Ni Una Menos, del pañuelo engorroso. verde. Exactamente. Y quiero destacarlo, ¿por qué? Porque hasta arriesgó su vida para hacerlo y cuando yo dejé de cobrar, no me cobró. Me dijo, después arreglamos, Bruno. Pero esto, el día que yo fui a verlo por primera vez, dijo, acá empezaste a ganar. Defendiéndote, empezaste a ganar. Y en eso Eh, estamos, ganando. Sí, la verdad es que en todo este tipo de causas, la vergüenza, el miedo a perder su trabajo, son las emociones más fuertes que evidentemente viven ustedes, los que han sido denunciados. Y sobre Sí, todo cuando uno sabe en que mi es falso caso, y tiene que sobrellevarlo igual. ¿Y en qué instancias estamos hoy? hoy estamos con 4 sentencias favorables en la justicia federal, una sentencia favorable en la justicia provincial también. Lo muestro solamente para que vea que estos papeles existen. Estas son las sentencias federales, informes del Ministerio Público Fiscal también, lamentablemente, porque me acusaron hasta de asesinato. La gente de la universidad usó el suicidio de una persona muy querida de mi familia, prácticamente una ahijada, que participaba conmigo en mis programas de radio, entre otras cosas, para acusarme de asesino, y fueron en fila como hienas, esto es apreciación mía, como hienas atrás de la carroña, para inculparme de un asesinato y de un crimen que nunca existió. Aclaro esto también porque no es que fui declarado inocente, ni siquiera me llamaron a prestar testimonio, nada. Lo inventaron en la universidad, me volvieron a suspender por el suicidio de Nadina Nieto, una persona muy querida, como les decía, prácticamente de la familia, que era representante estudiantil en la universidad, en el consejo directivo, y que los odiaba con pasión, porque fue maltratada por este grupo y dejó registro de eso. Y lo interesante es que ahora que pasó el tiempo, este es el celular que recuperé de la justicia después de haber sido acusado, y acá están todas las pruebas del maltrato que sufrió Nadina, que voy a hacer públicas, porque lo que usted dijo que íbamos a ver hoy, que es el pedido de sumario a la señora vicedecana Mónica Graciela Gatica, es solamente el comienzo o
el medio camino del hacer justicia. Digo, quiero aclarar esto porque ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos que la universidad tiene unos pocos días más para hacerme algún sumario, que es imposible porque no hay absolutamente nada, o para reincorporarme. Y en este momento lo que hace la universidad es ejercer presión absoluta, por lo menos este grupo violento, minoritario, la gente de la cátedra de género, algunas profesoras y la misma vicedecana, lo que quieren es que no vuelva y quieren que la universidad tome la decisión política de no volver o no volverme a mí al aula. Y aclaro una cosa, cuando la universidad me suspende la última vez por un crimen inexistente, porque se trató de un suicidio, y repito esto, no fui declarado inocente porque nunca existió la acusación de la fiscalía. ¿Sí? Se hicieron todo tipo de peritajes científicos, ADN, todo, y lamentablemente no tuve nada que ver en ese sentido. Y la gente fue a la universidad, a la fiscalía, a acusarme de asesino y así lo hicieron público y así lo pusieron los medios masivos de comunicación. Por esto le agradezco a ustedes que me hagan esta entrevista, porque los medios informaron de un Sansi posible asesino y nunca informaron el resultado de todo el caso y las pericias. La diferencia, y lo que va a ser diferencia, es que tengo todas las pruebas acá adentro documentadas, que son conversaciones, chats, videos y un montón de otras cosas que van a salir a la luz a medida en que tenga el espíritu para sacarlas sin destruir completamente el ánimo de mi familia que me acompañó. Porque esto es muy importante. Eh, Cuando uno siente ganas de morirse, de tan terrible que es todo, y piensa en tomar la decisión de desvivirse, lo digo así para que no le cierren el canal de YouTube, Le agradezco. es terrible y es una situación única que le acontece a las personas. Y más de un docente se ha suicidado y dentro de Académicos contra las Falsas Denuncias, que es un grupo que estamos conformando de docentes, hace un mes y 15 días, una de sus integrantes, mujer, anunció que había intentado también cometer ese acto. En mi caso, gracias a mi abogado, a mis amigos y a muchas de las personas que me rodean, que me brindaron contención, a mis médicos, pude estar vivo y hoy sobrevivir sin ningún tipo de química en mi cuerpo. Es importante esto, decirlo, porque no todos tienen la suerte de tener las pruebas que yo tengo de semejante canallada. Y también le quiero decir que estamos en un mundo en el cual la autonomía universitaria parece ser un piedra libre para cometer delitos y actuar contra los derechos humanos de los mismos docentes y estudiantes. Porque tengo casos en mi propia universidad de estudiantes que han sido perseguidos y les han prohibido trabajar en la universidad y les han arruinado las carreras. Tengo, aparte del DNIA, 2 casos de suicidio más en ese mismo periodo de tiempo, en ese año y 2 o 3 meses, de los cuales la universidad nunca se preguntó ni tampoco le dio ningún tipo de contención o apoyo a la familia de esos estudiantes, todos estudiantes de humanidades y ciencias sociales, y uno compañero de Nadina, compañero de que se sentaba con ella a veces en las clases. Entonces yo pregunto, ¿por qué esta universidad acusa a personas inocentes de asesinato y tiene prácticamente tantos alumnos suicidados como egresados en turismo en la sede de Madrid? Hay un egresado por uno que no está. Y yo tengo la suerte de estar. Y muchos de mis colegas, algunos de los docentes, tienen la suerte de no estar. Digo esto porque es una denuncia que estoy haciendo pública. Y estoy hablando con pruebas. Así que bueno, eso, el Escalofriante, nivel de escalofriante su persecución. historia, Bruno. La verdad es que yo sabía o conocía un poco por las redes que vamos a invitar a la gente a que lo pueda conocer el resto de la historia, porque usted tiene varios videos en su haber y vamos Y a vienen repetir. más. Sí, eso es lo que promete, por lo menos en uno de sus últimos videos. ¿Cuál es exactamente su Instagram? Mi Instagram es Bruno Sanxi. Mi nombre y mi apellido, ese es mi Instagram.
El Facebook que estaba relacionado a Instagram me lo cerraron por intentos de hackeo hace 2 semanas, el 24 de junio. Así que Ujú. tuve que reflotar uno, pero si buscan Bruno Sansi en Facebook también lo van a encontrar. Y en mi canal de YouTube, Bruno Sansi, también. Perfecto, perfecto. Y para quien quiere escuchar lo que hago o el tipo de trabajo que hago, como usted decía, tenemos un programa que se llama, mire, le muestro. Historias de hoy, noticias de ayer. Ese es nuestro logo. Hace 7 años, LU20 Radio de Chubut tuvo la gentileza de cederme un espacio donde yo puedo seguir dando clases prácticamente a toda la población. Porque lo que quisieron hacer con mi cancelación es callarme. Ujú. Y bueno, no lo han logrado. Y entonces yo las cosas que no puedo enseñar las trabajo en mi programa de radio. Tenemos corresponsales gratuitos en diferentes lugares en el mundo. Semana pasada le hicimos una entrevista a un cubano que había sido torturado por el régimen y nos estaba comentando cómo uno de los principales activistas de los derechos humanos, y esto lo van a saber semana que viene, fue tomado, chupado por la dictadura cubana y simulada una ejecución en un bosque. Eso va a ser noticia la semana que viene si hay suerte. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque no me dejan dar clases, pero me pagan, ¿eh? Me pagan. Todos ustedes están pagando un sueldo y eso es lamentable. Pero soy tan peligroso, evidentemente, que prefieren que no dé clases. Y también una aclaración. Sí, cómo no. Cuestiones ideológicas. No me importa la ideología de mis estudiantes. Y yo trabajo así. Así como yo puedo entrevistar a ese cubano, también he ido, que yo en 2017, a la selva colombiana, a la zona veredar de Las Filas, que es una zona rural, a entrevistarme y a llevar a mis estudiantes la palabra de los guerrilleros de la FARC, por ejemplo. Y eso lo pueden ver en mi canal de YouTube. No importa que yo coincida o no con un guerrillero, si tiene o no sangre en sus manos, pero ese es mi trabajo y así lo hago. Entonces, y no me importa lo que piensen los estudiantes porque cada uno tiene derecho a aprender y a medida que va aprendiendo cambia su pensamiento. Entonces, quiero dejar esto claro. En cuanto a mi ideología, porque nunca la manifesté en la universidad y uno no está obligado a hacerlo. No, para nada, porque justamente la universidad es para ir y adquirir conocimientos de tipo universal, es decir, de todas las fuentes, ¿eh? No solamente leer la mitad de la biblioteca, sino la biblioteca entera. Para eso vamos a una universidad. Esto no está Sí, claro totalmente, no está claro en estos días y bueno, usted es un claro ejemplo de que lamentablemente no es el objetivo en este momento, por lo menos en algunas universidades. Yo le agradezco mucho su tiempo y espero que la próxima vez que podamos encontrarnos sea en forma así que personal y que tengamos más avances acerca de que podemos cambiar todavía esta realidad, todavía estamos a tiempo. espero que sí, le agradezco mucho el espacio. Quiero solidarizarme con todos los académicos y todos los docentes de diferentes niveles que sufren falsas denuncias. Y también recordarles que si buscan mi caso en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, van a tener los antecedentes que necesiten para poder defenderse, porque mi abogado y mi persona hemos sentado precedente a nivel nacional, histórico. Y también, bueno, esas cosas van a pasar. Pero como le dije, le prometo, hay diferentes videos por venir y lamentablemente los medios al prohibirme también y haberme reconocido que la universidad tiene mucho poder y pauta en ellos y que no quieren confrontar, yo lo voy a hacer pacíficamente por el simple hecho de que amo dar clases y voy a volver a la universidad, cosa que no quieren muchos porque han quedado traumados de sus propias universidades. Yo quiero volver y voy a limpiar mi nombre y voy a dar las mejores clases de mi vida, porque nunca como hoy supe tanto de la realidad internacional y nunca como hoy entrevisté tanta gente en Ucrania, en Sarajevo, en Cuba, en Colombia y en diferentes lugares del mundo y le voy a llevar esa voz a mis estudiantes, incluido Israel y Palestina. Muchísimas gracias entonces por su aporte a conocer esta realidad. Muchas gracias a Mm, ustedes. Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que es bastante escalofriante, ¿no? Esta historia. Vamos a ir a una pausa y nos tomamos un minuto. Estudio Jurídico Greenberg y Asociados. Sus derechos son nuestra determinación. Asesoramos en accidentes de tránsito, sucesiones, desalojos,
defensas, excarcelaciones. Contáctenos al 11 3129 2607. Hace muy poquito tiempo tuvimos un juicio en la zona sur que seguíamos muy de cerca, porque este es un caso ya de unos 6 o 7 años, y me estoy refiriendo al caso de alguien que supo fundar un espacio para escuchar a los niños, que es Crianza Sana. Estamos hablando de Lisandro. Todos lo conocemos nada más que por el nombre, es Lisandro Gastaldi. Él vivió horas horribles. Después de 9 días de juicio, finalmente ese juicio terminó, pero en el medio sucedieron un montón de cosas. Así que lo que vamos a hacer ahora es comunicarnos con él, y acá ya estamos comunicados. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Bien? ¿Me Hola, escuchás? buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Y se te ve muy bien también y con muy buena iluminación. Así que, bueno, ansiosos por conocer tu historia, que acaba de finalizar de alguna forma, porque, bueno, ya fue el juicio. Pero esta historia tuya comienza ya hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo de haber leído algo así como de 7 u 8 años, ¿puede ser? Con una separación Sí, la supongo que historia conflictiva. comienza con la falsa denuncia en el año 2020, en plena pandemia. Pero la cuestión de la obstrucción de vínculos, acompañada de impedimento de contacto, de manipulación, es decir, alienación parental, comenzó a partir de mi hijo nació en el año 2016, pero ya al momento 2018, cuando él empezaba a hablar y que ya estábamos separados con la madre de mi hijo, en el año sí, aproximadamente 2018, 7, 8 años. 8 años de lucha contra las falsas denuncias que te llevó a llevar ese dolor a una buena acción, que fue pertenecer o fundar de alguna forma, ¿no?, a Crianza Sana. Exactamente, sí, es como quien dice que el dolor es muy importante y ayuda a sanar un poco las heridas, transformándolo en fortaleza. Bueno, y a partir de ahí, en la ciudad de Bahía Blanca, que es donde yo vivo, comencé a visibilizar por redes sociales, porque cuando te pasan estas situaciones, uno en un primer momento cree que es el único ciudadano del mundo que atraviesa por esta injusticia. Luego comenzás a ver información en redes sociales y ves que es prácticamente una pandemia lo que Casi una sucede. constante. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, en el año 2020, cuando comenzó la pandemia, el 20 de marzo, que el presidente por entonces, Alberto Fernández, Determinó dictaminó la cuarentena. mediante un decreto la cuarentena, se estableció por parte de Carlos Arroyo, que era ministro de Desarrollo de la Nación, que los progenitores no convivientes no podían estar presentes en la vida de sus hijos por el aislamiento preventivo obligatorio, y que las comunicaciones podían ser por medio de WhatsApp. Pero yo en ese momento, como la gran mayoría de los progenitores no convivientes que no tenían lamentablemente la mejor relación con la otra parte, no, estimó que era absolutamente inapropiada esa decisión por parte del gobierno, porque es como que dejaba la mesa servida para los progenitores convivientes de obstruir el vínculo de manera legal. Y bueno, comenzamos todo un derrotero en ese momento, en el cual las llamadas por WhatsApp eran infructíferas, porque cuando uno tiene la intención de obstruir el vínculo, de manipular, los niños pagan los platos rotos porque se encuentran delante de un conflicto de lealtades, y lo que es el niño en un momento, cuando uno se encuentra solo con él o con gente que no tiene intención de manipularlo, cambia drásticamente al estar al lado de la persona que genera todo ese tipo de alineación parental.
Así que en un momento yo tomé la decisión en plena pandemia, en plena cuarentena, de no comunicarme más con mi hijo porque realmente era verlo pasar momentos muy, muy difíciles Pero y además, ¿cómo comencé a haces para...? rezar para que se comience a abrir un poco la cuarentena y que por fortuna en su momento, luego de 41 días, 1 de mayo del 2020, se estableció un nuevo decreto en el cual los progenitores no convivientes podían ver a sus hijos, los cuales debían ser trasladados por el progenitor no conviviente, en este caso la madre de mi hijo, pero bueno, ahí me encontré con la negativa de que no, de que ella no me lo iba a dejar ver al niño, y bueno, comencé a hacer denuncias por incremento de contacto, ahí me desayuné lo que era tal vez Ahora, 24 discúlpame, pero qué difícil tratar de tener un diálogo con un niño por WhatsApp o con un Zoom, o sea, tan chiquito digo, ¿no? Qué difícil momento ese. Sí, digamos, cuando hay voluntad de la parte que está con el niño, los chicos uno trata de ponerse en ese lugar y bueno, los chicos quieren vivir la vida real, no a través de una pantalla. Pero bueno, si siempre está la buena voluntad de la persona que está a cargo, se hace un poco más llevadero. Pero en este caso no era viable esa posibilidad. Así que bueno, opté por esperar a que se abriera un poco más la cuarentena. Entonces, ahí comencé a hacer denuncias por impedimento de contacto y bueno, hasta que luego de 24 días, por intermedio de mi abogada, logré que me lo dejaran ver, pero bueno, yo tenía que ir a buscarlo. La madre era la que ponía las condiciones en esta situación, y me acuerdo que teníamos restricción de acercamiento entre ambos porque yo la denunciaba a ella por situaciones que no vale la pena contar ahora, pero bueno, la denunciaba porque había maltrato y hostigamiento de la otra parte, y la otra parte hacía lo mismo, hasta que en un momento nos pusieron restricción recíproca, pero que no se podía cortar el vínculo paterno-filial. Entonces, bueno, lamentablemente después sucedió lo de la cuarentena y en ese momento tenían que intermediar terceras personas, en este caso podría haber sido la pareja de la madre de mi hijo que me lo tendría que haber traído, o algún otro familiar, pero no. Hay que tener en cuenta el contexto que era todo cuarentena, algo muy difícil, y todo se agravaba más aún cuando no había voluntad de la otra parte, ni mucho menos por parte de las autoridades. Yo quiero hacerte Este, hincapié en lo siguiente, porque esta fue una generalización que hace poco también nos dijo aquí Fátima Silva, y es que muchas veces esta problemática entre padres hace que se quite un poco el foco en lo que en quien repercute más todavía, que es en el niño, ¿no? Que esto seguramente uno lo hace en el momento del fragor de ganar, ¿no? Y de tener la razón. Bueno, pero en el medio estaba el chico. Ya por lo que estuve contabilizando teníamos 41 días de cuarentena, 20 y pico, más de 60 días en que vos no habías podido ver a la criatura. Sí, bueno, en ese Es duro. momento, luego de hacer unas denuncias por impedimento de contacto, con todo lo difícil que era que un padre se acerque a una comisaría, que ya el nombre ya es estigmatizante en contra de los hombres, porque es comisaría de la mujer. Sí. Es como que vos vas a denunciar, por decir, en contra de una mujer, a la comisaría donde los derechos son todos para la mujer. Y está agarradito de la familia, pero de la familia se supone que está absolutamente obsoleto. Pero bueno, hay que lidiar con esas cosas, y en un momento me comunicó mi abogada que la madre permitía que no me iba a traer a mi hijo porque ella no quería exponerlo a un taxi, que ella no tenía manera de movilizarse, y que tampoco me lo iba a dejar ver porque yo era peluquero y le podía contagiar del coronavirus. Bueno, pero en un momento, luego de tanto insistir, se acordó entre abogadas que la madre iba a permitir que lo vea, pero que lo fuera a buscar yo en el horario que ella determinara, 2 días, los fines de semana, pero que luego se lo tenía que llevar. Yo le comuniqué a mi abogada que no era lo que establecía el reglamento, y que de la otra parte siempre pregonaban con que los reglamentos y decretos debían respetarse, porque era la autoridad del presidente, pero bueno, cuando una persona no tiene buena voluntad, acata los reglamentos cuando le favorece. Cuando son en contra de sus intereses, ahí hacen una ley propia. Bueno, me sometí a todo lo que impusieron de la otra parte, yendo a buscar a mi hijo, y bueno, me enfoqué en tratar de disfrutar esos momentos, en que en algún momento iba a terminar la cuarentena y se iba a poder volver a retomar
el vínculo con el régimen de visitas que había, que yo, por supuesto, que siempre estaba con la intención de que se amplíe porque eran horarios que había impuesto la otra persona y eran absolutamente perjudiciales tanto para mí con mi trabajo como principalmente para mi hijo, porque en los horarios antes de la cuarentena había horarios de 1 hora que tenía que correr con el auto para ir a buscar a mi hijo, porque si no, si llegaba tarde, 1 minuto tarde, ya se denunciaba el 911. Fue una situación muy, muy compleja desde todo punto de vista. Por eso yo siempre intentaba que se hagan terapias familiares para que acordar pautas de crianza, porque yo ya no podía manejarlo realmente, porque no había predisposición ni de la madre de mi hijo ni de todo su entorno, no había manera de comunicarse y bueno, luego llegó la cuarentena, bueno, en definitiva, pude volver a verlo. El día que, 24 de mayo del 2020, recuerdo que lo pude volver a ver y mi hijo me empezó a comentar que no había cuarentena, porque ya se había terminado el coronavirus, porque él se veía con los abuelos maternos, con la familia de la pareja en su momento de la madre, que la madre lo llevaba a cortarse el pelo en una peluquería porque yo no lo quería ir a buscar. Era como que él estaba enojado conmigo porque no lo iba a buscar. Era una situación de manipulación constante. Bueno, yo tomé la precaución de grabar todas esas situaciones porque sabía que estaba amenazado yo de que iba a haber denuncias, no de la calaña que fue perpetrada. Nunca en mi vida me lo hubiera imaginado. Pensé que las falsas denuncias iban a ser en todo caso en perjuicio de ella, pensé, pero no lo que terminó desencadenando. Mi hijo se encontraba muy bien en los días que lo veía, jugaba, se divertía, comía, dormía, le contaba cuentos, se comunicaba con mi familia a través de videollamada de WhatsApp, con mis sobrinos, con la chica que era novia mía en ese momento, con mis padres, feliz de la vida, pero tenía que llevarlo porque si no, ella de la otra parte me denunciaba. Y bueno, luego vino una falsa denuncia, pero bueno, a través de una psicóloga que hizo un informe falso en tres sesiones, y luego pasaron 6 años de transitar un derrotero que finalmente terminó hace un par de semanas, y estoy en paz porque se pudo descubrir todo este entramado que no solamente partía de una persona con ansias de venganza, tomando un hijo como un objeto, sino que formó parte una abogada que impulsó una falsa denuncia a través de una psicóloga que hizo un informe falso para darle peso a la falsa denuncia, y culminando en una fiscalía que absolutamente sesgada, con intenciones de dar curso a denuncias para probablemente subir su cargo jerárquico o para seguir alimentando, y que todas las denuncias que llegan tienen que ser, sacar las pruebas por un lado, que son verdaderas, y darle forma a pruebas que son falsas, hacerlas pasar como que son verdaderas para aumentar la estadística de que no hay falsas denuncias. Por suerte, por fortuna, logré contactarme con los mejores abogados, generé Crianza Sana, que luego creció a nivel nacional, junto con otras organizaciones también, para visibilizar esta problemática, y de a poco se fue haciendo el cambio social, pero no solamente el cambio social, tenía todas las pruebas que el fiscal nunca me las quiso tomar, donde todo lo que decían que mi hijo no quería estar conmigo, se pudo contrastar mediante, luego de 6 años de ver esos videos que el fiscal no quiso nunca ver, de ver mensajes de amenazas, chat de amenazas de la otra parte, que me iban a denunciar falsamente, y una cámara GES que realmente fue un papelón porque mi hijo incriminó a otra persona, y en ese momento la psicóloga encargada de hacer la cámara GES lo desestimó deliberadamente. Y incluso acá en Bahía Blanca, ni en ningún otro lugar del país, salvo el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, de Cava, no esperan a que el niño tenga un relato, a sabiendas de que ese relato no va a ser nunca analizado, y la Sí. persona en la cual, si el niño tiene ese relato, ya la incriminan y te llevan a juicio, en algunas situaciones te piden prisión preventiva. Lamentablemente tenemos las peores referencias de la ciudad de Bahía Blanca, con un montón de casos como los que está contando, e inclusive está más aberrantes, te diría, ¿no? Donde hay personas que están acusadas falsamente, han sido enjuiciadas y han sido condenadas. En un ratito también vamos a tener un aporte de una persona que
declara claramente que hubo un caso muy particular en su familia, lo vamos a exponer en un ratito. Aquí no podemos negar nunca que las falsas denuncias existen y que también existen y que son algunas muy auténticas, que también llevan a situaciones espantosas como las que hemos visto y que vos a través de Crianza Sana mostrás singularmente, y que tiene que ver con el maltrato infantil. O sea, hay de todo en todo esto. Por supuesto, Sin sí. lugar a dudas, Te conocerás. quería contar, Marcela, Sí, si me permitís también, que es una situación que es clave en esta falsa denuncia, de cómo se originó y cómo se utilizó a un niño francamente como un objeto sí, desde todo punto de vista. Una semana luego de que se me hizo la falsa denuncia, se dirigieron al Hospital Municipal de Bahía Blanca, un médico clínico, aparentemente, le preguntaba cosas a mi hijo sobre si el padre le había hecho algo y mi hijo repetidamente le decía que el padre no le había hecho nada, que lo quería volver a ver al padre. Solo mi hijo había hablado de un cofre. Y ese cofre fue lo que utilizó el médico y lo fue a ratificar en pleno juicio desde España, donde se encuentra viviendo en este momento este médico. Ese cofre fue lo que a él, según su sesgo o su ideología o su no sé qué, francamente, lo llevó a pensar de que el padre le podría haber hecho algo a su hijo, cuando mi hijo repetidamente, e incluso él lo estableció en su informe, decía que el padre no le había hecho nada y que él lo quería volver a ver al padre. Mi hijo fue revisado, fue tocado de manera absolutamente iatrogénica y el cofre, muchas veces cuando hay situaciones de maltrato hacia niños, muchas veces se habla de un secreto, de un cofre, de un hechizo por parte de los perpetradores. Pero en este caso, quien habló de ese cofre, de ese secreto, de ese hechizo, fue la psicóloga que hizo el informe. Es lo que debería haber tratado de intentar descifrar y desmenuzar para tratar de no llevar a cabo adelante una alta sospecha, según lo que él había establecido en su informe. Pero bueno, muchas veces el pánico moral es lo que lleva a profesionales de cabotaje, por decirlo de alguna manera, a hacer elegante. denuncias porque viene una madre o una persona que está con el niño, que está alterado, que se presenta nervioso, con temor, y el pánico moral, ¿cómo descreerle a una madre que viene con temor? Pero bueno, no era de cuestión de creer o descreer, simplemente era cuestión de tener un poco de sensibilidad y ver lo que expresaba el niño, probablemente llamar al otro progenitor, conocer un poco un panorama más completo de la situación. Eso fue lo que continuó dando curso, además de ese informe sesgado por parte de esa psicóloga que se formó en la escuela de Virginia Kramer, que es la perito que ha hecho falsos informes en el caso Lizón y en otros casos a nivel nacional, Sí, sí, en los tenemos cuales, organismos especializados en eso, ¿eh? sí. Así que bueno, lamentablemente no es solo cuestión de un psicólogo inescrupuloso y un abogado carancho y una persona con ansias de venganza sumado a una fiscalía, sino personal médico no capacitado y que bueno, que terminen haciendo Sí, desastres. sí, sí. Toda esta El- mezcla de lo que acabas de decir termina con además, una justicia burocratizada que hace que lleven años estos casos que podrían ser resueltos con mucha más premura, y más justicia para todos, tanto para los auténticos casos como para los falsos. Yo por no sé si querés supuesto. hacer alguna otra aclaración, porque la verdad es que ha sido maravilloso. O sea, vamos a terminar contando que hace pocos días terminó el juicio y cómo terminó. Bueno, en el juicio terminé siendo absuelto por unanimidad, en un juicio por jurados. Dentro de todo lo que se puede llamar la tormenta perfecta, podría llegar a ser que en el juicio se pudo corroborar cómo fue gestionada esta falsa denuncia por parte de una persona que la generó y de todo un sistema que acompañó de manera sesgada. Y bueno, por parte de la fiscalía, fueron a exponer psicólogos que presumían ser expertos de fiscalía, que no sabían términos sobre la problemática, que decían que no utilizan protocolos. El colegio de psicólogos dejó mucho que desear también porque fueron a intentar manipular al jurado. Pero bueno, entre todas las cosas que sucedieron ahí, quedó clarísimo cómo se gestionó esta falsa denuncia, no quedó ni un cabo suelto de nada. Y bueno, y fui absuelto por unanimidad, que fue lo que me ayudó a terminar sanando de todo este dolor.
y ahora con la intención de que más temprano que tarde poder volver a reencontrarme con mi hijo. Ya estamos trabajando con mi abogada María Guerrero de familia, para que lo antes posible poder que se dé ese encuentro con mi hijo y con toda mi familia, de la manera que sea, pero que se comience, porque necesito que mi hijo disfrute con nosotros de sus últimos años de infancia. Ujú. Y quería agradecer a mi psicóloga, Flavio Treras, a mis abogados Patricia Anzuategui, a Julio Alonso, María Guerrero, también a Fátima Silva, que no es mi abogada, pero es Pero es un casi, te faro de veo luz. a mí de vez en cuando allí en su Instagram los días domingos, siempre lo anunciamos aquí, los días domingos suele también estar en Instagram, decía, donde está escuchando a casos como el tuyo y tantos otros, lamentablemente, y que siempre ella tiene lugar para todos, ¿no? Aquí Franco me dice que te manda un saludo enorme. Está Bueno, insistiendo bueno, que un te mando abrazo un enorme abrazo. para Franco también. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta o no sé los tiempos. No, 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 no. Yo la verdad es que me parece que está bastante claro, sobre todo porque, bueno, a ver, dentro de toda esta mezcolanza de casos que hay, cuando encontramos un poco de justicia, nos gusta mostrarla también. Porque creo que nos ayuda a sobrellevar aquellos casos en los que la justicia todavía o no se ha pronunciado o a veces cuando se ha pronunciado y lamentablemente sabemos que en todo este proceso burocrático las pruebas no han sido acreditadas, no lo permiten, las fiscalías no funcionan bien, no todas, pero sí hay una buena parte de fiscalías que no están funcionando bien. Sabemos de muchísimos casos del interior del país. Algunos abogados dicen, bueno, acá en Capital es un poco diferente, pero la verdad es que en general, hay lugares que están siendo como, tomaron esta problemática, utilizándola eh, tan inhumanamente, porque aquí pagan los niños y todavía no tenemos soluciones para con los niños, tenemos una gran deuda, porque esta manipulación para con los niños no tiene sentido y estamos haciendo generaciones de gente que eh, va a terminar alienada, porque tener una pelea, yo no tuve padres divinos, tengo esa fortuna y quienes la hemos tenido sabemos de lo importante que es sentirse confiado con un papá cerca, con una mamá cerca, y que si están separados no importa, que están siempre los dos, que están juntos en esas circunstancias en que el chico necesita. Entonces, bueno, mostrar tu caso, mostrar tantísimos otros que hemos mostrado aquí en Somos Miles, nos ayuda a sobrellevar aquellos casos en los que sabemos que todavía esto no se está cumpliendo. Sí, lo que debo rescatar, Marcela, desde algún lugar es que la psicóloga que trabajó en mi causa, luego de mi causa, con todo el movimiento que generamos con Crianza Sana, visibilizar de forma pacífica, pero siempre con buenos profesionales y que se hable del correcto uso de los protocolos, reconoció en pleno juicio que el informe que ella había hecho después de mucho tiempo, que nosotros insistíamos que tenían que hacer un informe, que acá la fiscalía no hacía ningún tipo de análisis de lo que relataba el niño, reconoció que luego de mi caso comenzó a especializarse en la psicología del testimonio y el informe que hizo en su momento con respecto a mi causa, hoy lo haría absolutamente de una manera contraria. Ella en su momento dijo que lo dicho por el niño era fiable y hoy mismo en el juicio, hace unos pocos días, dijo que no era fiable. Uno podría enfocarse en el enojo de por qué sucedió esto, pero lo positivo sería que reconoció su error, se puede decir que fue a declarar en calidad de arrepentida, por decirlo de alguna manera, y esto va a sentar precedentes de acá al futuro para que otras personas no pasen por lo mismo que me tocó atravesar a mí, a mi familia, y principalmente el daño que se le generó a mi hijo. Desde algún lugar es lo que uno trata de agarrarse como para tener una luz de esperanza de acá a lo que viene y de que la lucha y esta cruzada vale la pena de acá al futuro, porque uno probablemente fue un padre impedido, espero que eso dure poco más, prácticamente que se termine ahora en el corto plazo, pero también hay que trabajar y visibilizar para que nuestros hijos, que fueron hijos de impedidos, el día de mañana esto no ocurra, porque he escuchado de casos de niños que han sido niños impedidos y luego de grandes son padres impedidos.
Y eso es por lo que debemos trabajar, para que estas situaciones se trabaje con los protocolos correspondientes, sin sesgo, que la perspectiva de género no esté por encima de la perspectiva de infancia, y bueno, y que no haya más fiscales como el fiscal Diego Torres, como el fiscal Marcelo Romero Carrín, acá en Bahía Blanca y en otros lugares, que dan curso a causas que no tienen ningún tipo de razón de ser, que no haya juezas como María Celia Salaberry, en el juzgado de familia número 1 de Bahía Blanca, que nosotros ya pedimos la recusación porque se manejan de manera arbitraria y ellos tienen que estar para prioritariamente tratar de que las familias estén unidas y no trabajar en pos de la destrucción desde el poder que les da el estar sentados en un sillón. Así es, para eso estamos trabajando, ¿eh? En Somos Miles ya vamos transcurriendo el tercer año, para que esto cambie. La verdad que los quiero felicitar, Marcela. Ya te lo he dicho en más de una oportunidad y el trabajo que vienen haciendo es maravilloso. Marca un antes y un después y acá se pide que se trabaje, digamos, con las pruebas científicas y que se vaya en busca ni más ni menos que la verdad. Hay denuncias verdaderas, la gente tiene que denunciar, pero la justicia tiene la enorme tarea de trabajar sin sesgos, que yo creo que si logramos ese cambio, no digo que vayan a terminarse las personas que tienen ganas de hacer daño, pero los que tienen que trabajar bien son las personas a las que se les paga, que son funcionarios públicos y que tienen las herramientas para lograr determinar más a ciencia cierta y utilizando los protocolos que se hagan pericias psiquiátricas a quien denuncia y a quien es denunciado, y que, bueno, que se trabaje con responsabilidad, porque acá no es un peso más, un peso menos, No, o abrir un negocio o cerrarlo. Acá se está trabajando con la vida personal. con la tranquilidad de muchos seres humanos que están implicados. Pero para eso necesitamos, siempre lo repetimos, mucha capacitación, responsabilidad y capacitación, para que estos casos donde una psicóloga haya cometido semejante error que a vos te podría haber costado muchos años más de malestar. No fue un error prácticamente, digamos. Ella, francamente, mintió la psicóloga que hizo el informe falso, porque en un momento dijo que no me había contactado, luego cuando la denuncié en el Colegio de Psicólogos dijo que me había contactado, y luego en el juicio terminó volviendo atrás, retractándose que no me había contactado, dijo que dejó muñecos desnudos delante de mi hijo por error, y ahí mis abogados la interpelaron diciéndole que de esa manera estaba induciendo al niño. La verdad que fue desastroso lo que pasó en esto. No tendría que haber sucedido nunca este juicio porque no tenía ni pies ni cabeza esta causa. A Pero eso vamos, bueno, la tormenta claro. perfecta. Este caso tendría que haber sido resuelto muchísimo antes, de otra manera, si el proceso judicial, tanto de los jueces de familia, hubiera funcionado correctamente. Es así. Sí, Bueno, exactamente, pero por eso, si pasó, uno termina diciendo, ¿viste? Cuando dicen si sucede conviene, ujú, lo que más me duele es por lo que tuvo que atravesar mi hijo, porque yo, de hecho, lo que atravesé yo lo vuelvo a ver y soy el hombre más feliz del mundo, y con mis ujú. familiares también, más allá de la delicada situación de salud que tiene mi padre, que el sueño que tengo es que pueda volver a ver a mi hijo, tanto él como mi madre y mis demás familiares. Pero yo tengo fe de que esto va a marcar un antes y un después, francamente, porque fueron muchos desajustes, muchas irregularidades y horrores grotescos por parte de quienes deben hacer justicia, y quedó todo muy expuesto. Así que yo entiendo que esto tiene que ser un disparador para que de una vez por todas se empiece a trabajar con la seriedad que ameritan estas situaciones. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Lisandro, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, lo felicito y a seguir adelante. Estamos a su disposición. Un Así, abrazo muy grande para todos. gracias. Se retribuye. Hasta luego. Bueno, una noticia que realmente teníamos que dar, ¿eh? Hace ya, no sé si un mes, pero ahora por lo menos 20 días en que ese juicio ya fue resuelto, pero necesitábamos contarlo en primera mano. Vamos a pasar, Franco, si te parece, a una campaña. Ustedes saben que se hizo una campaña de mails hace pocos días, que ha tenido su cierto éxito y ha tenido también una nota que ha salido. Si la podés encontrar, si
Fantástico. Bueno, saben que no es la primera vez que esto se realiza y que es una campaña para concientizar a todos los poderes, a los senadores, a los diputados y, por qué no, también a los medios de comunicación. Y entonces de allí salió esta nota. Si me permitís, puedo leer el título, que es Cruel campaña para minimizar las falsas denuncias. ¿Cuántas tragedias más hacen falta? Eso decía el asunto, el subject. Le agradecemos a Joaquín de Huert, periodista y locutor, que ha publicado esta nota, que invitamos a que la puedan ver. Esta es una imagen de aquel momento en el Salón Azul del Congreso Nacional, donde numeroso público dio testigo de todo lo que sucede y de todas las consecuencias que trae transitar por una falsa denuncia. Así que los invitamos a que la lean. Vamos a dejar en la cajita de descripción, en todo caso, esta nota de Newstat. Le agradecemos al medio. Bien, vamos a pasar directamente entonces a la página de bastadefalsasdenuncias.com. ¿Puede ser? Ustedes saben que siempre estamos mostrando esta página porque si usted ha sido lamentablemente denunciado, bueno, aquí tenemos algunos tips que ustedes pueden llegar a consultar. Sobre el final está nuestro programa, Somos Miles, que sale por Raman TV, y allí va a encontrar toda la programación de Raman TV. Y en todo caso también ahí puede ver todos nuestros programas, porque todos nuestros programas están subidos. Les cuento que estamos en el programa, si mal no saqué la cuenta, número 111. Hace ya un montón que este programa está saliendo al aire. Vamos a pasar al próximo anuncio, que tiene que ver con las donaciones que siempre le pedimos, porque necesitamos seguir con este espacio para dar muestras de esta realidad terrible que tenemos. Y pueden ustedes allí hacer sus donaciones en el alias hoy.somos.miles. Cualquier pago, cualquier donación que quiera usted hacer, puede hacerla a través de allí. Y también ofrecemos un espacio publicitario si usted tiene un emprendimiento, si brinda un servicio, vende un producto. Aquí también podemos ayudarlo a hacer una publicidad y con eso nos ayuda un montón. Ahí está el alias, hoy.somos.miles. Bueno, vamos a pasar ahora directamente a la parte final de este programa. Y vamos a ver un video muy interesante, y digo muy interesante porque mucha gente nos ha dicho en diversas oportunidades que, bueno, aquí solamente planteamos mentiras, y que no escuchamos otros casos. También repetimos, y más que frecuentemente, que las falsas denuncias quitan tiempo, quitan recursos para que la justicia pueda trabajar bien. Por eso desalentamos fuertemente las falsas denuncias, pero las hay verdaderas. Y esta persona que hoy ustedes van a ver y van a escuchar en un video que ha preparado especialmente, es la otra realidad que él postula acerca de un familiar que está seriamente afectado, cuya denuncia él sostiene es verdadera. Todo nuestro apoyo a una causa que estimo terminará en un juicio con la peor de las sentencias en caso de que la persona inculpada sea culpable. La peor. El castigo más grande. Porque si esto que está denunciando es verdadero, es terrible. Nos vamos a despedir. Hasta el próximo jueves. Nos quedamos viendo el video. Somos Miles. Bueno, buenas tardes a todos. Para el programa Somos Miles, fui invitado, convocado por un pedido de hecho a réplica de la señora Marcela en base a un comentario que se había realizado en un video que había subido mi hermana. Me presento, soy Juan Pablo Fuchs. Hablo por mi sobrina, hablo autorizado por mi hermana, que es Sofía Fuchs, la mamá de Juana, que es la querellante, la denunciante en una causa penal que tramita en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 52 contra un docente de un colegio público de Capital. Es NL, el colegio CNL es de danzas, de la zona de Mataderos,
porteño, donde viven mis sobrinos allí con mi hermana. El tema es que un docente a mi sobrina Guada, vamos a llamarla así, que no es un nombre exactamente, tenía 15 años, a partir de los 14, 15 años empezó a sufrir una serie de acosos, o en el sentido de que había un profesor de una cursada que es troncal, quiere decir que si no aprueba esa materia no pueden pasar. Permanentemente cuando la tenía en clase le decía que se acerque o que vaya, o si le daba clases particulares y que vaya a lugares privados, etcétera, etcétera, lo cual mereció un acta interna de parte de mi sobrina en el año 2024-25. Había una directora en ese momento, por ahí las cosas se hubieran manejado diferentes, eso hay que ver, uno no puede saberlo. Después el año 2026, hace muy poquito ya, en momentos, en ocasión de una clase, porque son distintos profesores de danza, en el caso de folclore es algo que se llama zapateo. En ese momento este profesor lo que le dice a mi sobrina es que empieza a acomodarla y directamente le toca sus partes íntimas en 2 oportunidades. No solo la cola, saben a qué me refiero, y ella inmediatamente acude a unas compañeras que estaban ahí muy cerca del lugar, no estaban exactamente en ese lugar, y ya venía que se había hecho el acta anterior con respecto a este docente, que es una persona prestigiosa y a veces tiene un poquito que ver el conflicto. Lo más difícil de todo esto es que aparece un abogado defensor ya en comisaría. Mi sobrina no tiene apoyo psicológico porque mi hermana no pudo pagárselo, porque hay especialistas muy caros en este tema de abusos o en el tema de profesionales privados, y tiene un conflicto de seguridad social que no viene al caso. Entonces, cuando lo pidió el Estado, el gobierno de la ciudad, se mandaron notas a todos lados, además de la denuncia penal que tramita esta Fiscalía Criminal de Instrucción número 52 y Juzgado de Instrucción número 21, los cuales tampoco actuaron bien. Evidentemente hay una problemática de no poder actuar bien para ambas partes, que sería lo justo y sería lo necesario, sin prejuzgamientos. Y acá no es cuestión de pañuelos verdes ni celeste ni nada, es de cumplir la ley y de ver cómo se puede llegar a consensuar una forma de prueba o formas de prueba que en este caso entiendo yo, a diferencia, que estaría bueno para el debate, y me gustaría ver el programa después cuando se pase, que sea, si bien imparcial para ambas partes. Hay que entender que los adolescentes y los chicos tienen no están neurológicamente desarrollados, y cualquier especialista mucho más que yo lo puede desarrollar como corresponde, y habría maneras de determinar si están mintiendo o no. Y obviamente, como fue el comentario, todos mentimos porque somos pecadores y mentimos y cometemos pecado, y los niños y los adolescentes también, después de determinada edad. Eso no es ningún descubrimiento para ninguna de las partes. Lo más raro de esta situación es que en esta Fiscalía de Instrucción y Juzgado de Instrucción y las autoridades de la ciudad hubo un apartamiento. Nosotros no pedimos que se lo suspenda o que se lo mande. Fue un colegio primario primero, bueno. Después se fue apartado, está en la casa con sueldo este profesor, al menos respecto de ese colegio. El tema es que designó como defensor no a un defensor oficial, que lo tuvo totalmente a disposición. Nosotros estábamos pagando un abogado particular. Es más difícil para el querellante, capital, hacer toda esa tramitación, que es muy caro, y veremos cómo se pagará y todo. O sea, los prejuicios son enormes. Mi hermana tuvo que cambiar de colegio a mis 2 hijos, porque tiene el hermano también tiene 14, 15 años. Y vino una situación del no te metás, de problemas con los compañeros. Todo eso por el miedo a ser testigo de lo que pasó, aunque declaró en favor de la situación de que este docente había tenido una problemática muy parecida de abuso de menores. Lo más llamativo, que se metió como defensor del imputado y designado hasta ahora, que no acudimos todavía al Colegio de Abogados Públicos de Abogados de la Capital Federal, un funcionario público nacional que es director de unidad temporaria de Administración de Bienes del Estado, depende directamente de Jefatura de Gabinete de la Nación, designado por Franco, después ratificado por Adorni, que es muy raro eso, lo cual está también interviniendo la Auditoría General de la Nación, la Procuración de Investigación Administrativa y otros organismos de control. Pero mi sobrina no tiene aún apoyo psicológico ni multidisciplinario como corresponde.
El imputado tuvo demasiadas garantías y por demás garantías, y tuvo la defensa de presidencia de la nación, porque depende en línea directa este funcionario de presidencia de la nación. Así que hay que ver cada caso es una situación en especial. Reitero, el abogado defensor es un abogado defensor particular, pero es una persona que gana 6 millones de pesos, lo pagamos todos con el IVA, con nuestro pan, con la leche, con todos los impuestos nacionales. Fue una situación muy extraña. Por eso a veces uno lo que piensa en estos casos, sin entrar en un debate de lo que dice Carolina Lozada, me parece muy bueno el proyecto para las falsas denuncias en general, no por ahí poner el foco en algo. La pena es muy baja, y hay abusos y hay toda una mafia de todos lados y de ambos lados. Eso es lo que quisiera decir. Este es un caso muy particular en donde parecería, y mi sobrina lo tomó así, y estuve autorizado por mi hermana y por ella misma, aunque tenga 16 años hoy, posterior al hecho, ¿no? Ya tenían 14, 15 cuando sucedió, y trae enormes perjuicios familiares, más allá de lo psicológico, y no habiendo sido atendida. Así que la reflexión sería tratar de buscar una manera, una pericia psicológica, que garantice a todas las partes y ambas partes, y un proyecto de ley muy extenso, la defensa y el debido proceso y la defensa de la víctima y del victimario hasta que se compruebe lo contrario, y especialización, como nos pasó en este caso, que no hay especialización de la justicia nacional y de lo criminal federal. Así que bueno, le mando buenas tardes. La búsqueda de la verdad se ha convertido en una batalla campal, donde las opiniones se imponen a los hechos. El peligroso sesgo de confirmación los lleva a buscar y aceptar solo información que refuerza sus creencias preexistentes, donde el sesgo está distorsionando la percepción de la realidad y los lleva a tomar decisiones equivocadas. Exijamos a la justicia investigaciones que los libere de esas conductas para poder llegar a la verdad. Será justicia. Texto de un papá obstruido.